hemos visto cómo crear, cómo esculpir el terreno. Ahora vamos a ver cómo podemos pintarlo, porque ahora de momento lo que tenemos es un escenario nevado y ahora lo que vamos a hacer es dotarlo de color y dotarlo de textura. Permitidme que os comente una cosita. Antes hemos visto cómo teníamos aquí los diferentes skyboxes, que son una cosa que hemos importado, que viene incorporado con Unity. Veréis que también hemos importado una cosa que se llama Terrain Assets. Y estos Terrain Assets es una cosa que es muy útil, viene muy bien, porque aquí tenemos toda una serie de cosas que nos van a servir para crear terrenos. Entre ellas tenemos 4 texturas que son sencillas pero funcionan bastante bien. Es una textura de roca, una textura de tierra, una de césped y una de roca mezclada con césped, ¿vale? Vamos a incorporar estas 4 texturas a nuestro terreno y las vamos a utilizar para pintar. Selecciono el terreno, me vengo a la pestaña de pintar y ahora veréis que podemos añadir nuevas texturas a la lista. Esto se hace haciendo clic aquí donde pone Edit Textures, hago clic aquí en Edit Texture, le digo añadir textura y aquí me aparece esta ventana en la cual yo le tengo que decir la textura que quiero utilizar. Lo puedo hacer de 2 maneras. Puedo hacer clic aquí, en este circulito, y entonces aquí me aparecen todas las texturas que tenemos. Lo que pasa es que esto puede ser un poco confuso, porque por ejemplo, como veis, me aparecen aquí los trozos de cielo, las 6 caras de los cubos de cielo, etcétera, etcétera. Lo más fácil que podéis hacer es localizar la textura que queréis utilizar y simplemente arrastrarla aquí, ¿vale? Le voy a decir OK y ya está, luego vamos a ver alguna cosita más, ¿vale? Fijaos que automáticamente, al añadir esta textura de tierra, toda mi montaña se ha convertido a material de tierra. Ahora, si yo añado una nueva textura, le digo Edit Textures, Add Texture, y le voy a añadir, por ejemplo, la de césped. Fijaos una cosita, aquí tenemos una cosa que pone Tile Size X y Tile Size Y. Esto es el tamaño que va a ocupar mi textura. En este caso estamos hablando de 15 metros por 15 metros. Para la tierra quizás está bien, pero para la hierba quizás un poco excesivo. Le vamos a decir que la hierba tenga un tamaño de 5 por 5, ¿vale? Le vamos a decir Add para que nos añada esta textura. Y ahora, una vez que tenemos 2 texturas, podemos pintar con cualquiera de ellas. Hago clic en la textura con la que quiero pintar y funciona exactamente igual. Tamaño del pincel, tamaño de, intensidad, opacidad, y entonces vengo aquí y pinto con esta textura de color verde, de color césped. Me puedo mover por el escenario. Si nos parece que esto queda demasiado verde vaya, pues le podemos dar menos intensidad y entonces pintarlo con más sutileza. Si queréis podemos pulsar la barra espaciadora para poder ver en detalle lo que estamos haciendo. Naturalmente podemos hacer zoom aquí y ir pintando. Si pulsamos F, nos va a hacer zoom a la zona sobre la cual tengamos el ratón. Esto va muy bien para irnos moviendo por el terreno si queremos. Entonces, por ejemplo, puedo venir aquí y estas mesetas, estas llanuras que he pintado antes, pues las voy a colorear de césped, ¿vale? Naturalmente me va a salir una cosa bastante cutre, porque voy bastante rápido simplemente para explicar el concepto, pero con paciencia se pueden conseguir resultados muy buenos, ¿vale? Ok, vamos a añadir una nueva textura y vamos a añadir una textura de roca. Cogemos esta textura Cliff, la ponemos aquí y de momento vamos a dejar el mismo tamaño. Y ahora puedo seleccionar esta textura Cliff y la puedo utilizar para pintar de color piedra. En este caso pintaremos la cima de las montañas. Naturalmente yo podría tener una textura de nieve, en este caso no viene con Unity, la podríamos crear nosotros, ya os explicaré cómo en futuras clases, pero podríamos incorporar una textura de tipo nieve para la cumbre de las montañas, etcétera, etcétera. Podemos ir seleccionando diferentes texturas. Naturalmente, si por ejemplo pinto una cosa de una textura y luego quiero volver a pintar con la textura de tierra, que era la textura básica, pues naturalmente lo puedo hacer.
puedo seleccionar diferentes pinceles de la misma manera, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con esto vamos pintando nuestro terreno y lo vamos configurando a la manera que nos interese, ¿vale? Ok, no sé si hay alguna duda sobre esto de momento. La herramienta de crear terrenos es bastante sencilla y de hecho el próximo día de práctica haréis un terreno y veréis que es bastante fácil y bastante intuitivo. Permitidme que añada una cosita antes de seguir trabajando con el terreno, que es el agua. Este agua que hemos creado antes, vamos a crear un agua diurna y veréis que me crea un agua, me crea esta especie de círculo de agua, que por defecto es un poco pequeño, pero lo vamos a hacer mucho más grande. Le vamos a decir, a ver, le vamos a decir 500 por 500. De hecho, me parece que voy a ir al tamaño del terreno, vamos a ir a 1000 por 1000. Esto me crea este agua en este caso tiene reflejo y tiene refracción. Tengo que advertiros, lamentablemente, que estoy haciendo un poquito de trampa, porque este agua es el agua que viene con Unity Pro. El agua del Unity normal es un poquito más fea, porque una de las cosas que no están en la versión gratuita de Unity, en algo se tienen que ganar la vida. Y básicamente se ganan la vida en las cosas que hacen bonito. En el tema de los reflejos, las sombras en tiempo real, esto es principalmente el tipo de cosas que no se pueden hacer con el Unity básico, porque el Unity Pro tiene una cosa fundamental para este tipo de cosas, que es renderizar a textura. Ya veremos, ya os comentaré, si acaso en las clases avanzadas, al final del curso ya os comentaré, pero que sepáis que el agua que viene con Unity gratuito es un poquito más fea que esta, ¿vale? Pero bueno, me he permitido poner esta porque así queda más chulo. Ok, volviendo al terreno, ahora vamos a pintar árboles, vamos a pintar palmeras. Y es un poco lo mismo, añado un árbol y puedo pintar con él. ¿Dónde están los árboles? Los árboles están aquí en Terrain Assets y aquí tengo una ventana que se llama Trees. Y en este caso tenemos un tipo de árbol que es el Palm Tree. Es una palmera. Si hago clic en ella, la podremos ver y veréis esta palmera, ¿vale? Ahora, hago clic en el terreno, le digo que quiero crear árboles, le digo Edit Trees, Add Tree, exactamente igual que hemos hecho antes con la textura. Le digo que quiero crear un nuevo árbol y lo que hago es coger esta palmera y arrastrarla aquí. Si queréis podemos hacer clic aquí, en este caso es más fácil porque aquí vemos los objetos, y si hago clic en Palm, pues me añade esta palmera, ¿vale? Veréis que aquí tenemos una opción que pone Bend Factor. Esto es si queremos que la palmera se incline al viento. Le digo Bend Factor, por ejemplo, es igual a 10, y entonces la palmera se doblará cuando sople el viento, ¿vale? Esto es una cosa que en principio se hace automáticamente, después nosotros lo podemos cambiar por programación y hacer que el viento sople más fuerte o menos, ¿vale? Añadimos estas palmeras y entonces aquí si bajamos el brush size a 1, al mínimo, esto va bien porque nos permite crear palmeras individuales. Yo hago clic y donde hago clic me crea una palmera. Esto va muy útil para crear las palmeras como yo quiera, ¿vale? Si por el contrario lo que quiero simplemente es crear una zona de palmeras, por ejemplo por aquí, pues le aumento el tamaño del pincel y pinto. Pero cuidado, porque si le pongo una densidad muy alta, esto me va a crear aquí tropocientas palmeras. ¿También se pueden pintar palmeras debajo del agua? Sí, a ver, nada me lo impide. Yo puedo pintar palmeras debajo del agua tranquilamente, queda un poco raro, pero se puede hacer. También puedes poner algas o vegetación acuática por debajo del agua. Vamos a cambiar un poquito esto, vale, vamos a aumentar un poquito la densidad y vamos a pintar unas cuantas palmeras por aquí así rápidamente. Sí. Hay una presión que se ha creado agua para quitarla. Buena pregunta. 1600 dpi. Perdón. Esto de aquí
es un objeto geométrico que está seguramente creado con 3D Studio Max o con cualquier otro programa y viene incluido con Unity para que nosotros lo utilicemos. Entonces, esta superficie de agua es un disco que tiene esta forma y que es un plano fijo que yo puedo situar a la altura que yo quiera y con esto sitúo el nivel del agua. Si yo quisiera hacer lo que tú dices, es decir, pues como en Holanda, que esto quita en el agua, tendría que generar un nuevo modelo 3D que tuviera un agujero dentro, ¿vale? Claro, yo os estoy explicando las cosas más sencillas. Cuando la cosa se nos complica, pues tenemos que hacer otras cosas. Pensad que de aquí al final de curso tendremos que aprender modelado 3D, retoque fotográfico, y estas cosas no se explican porque sí, sino porque cuando queremos las cosas a nuestra manera hay que trabajarlas más. Hombre, a ver, podrías inclinar el plano de agua, pero claro, esto te da una cosa muy rara, porque normalmente el agua es horizontal, es complicado. También se podría coger y en vez de utilizar la misma base para todo, hacer el mismo base en cada sitio desde luego de tus... Claro, una cosa que podrías hacer es, si tú quieres un lago en una zona concreta, coger ese disco de agua y ponerlo solo en esa zona concreta. Eso sí que se podría hacer. Sí, sí, sí. Tú puedes poner todos los planos de agua que quieras. Simplemente, pues, duplicaríamos este objeto de agua y entonces, pues, podríamos poner, si quisiéramos, escalarlo y entonces por aquí, a otra altura diferente, pues aquí podríamos poner un lago de montaña, por ponerte un ejemplo. Puedes hacer todos los planos de agua que quieras. Ok, para acabar, la hierba. Podemos, de la misma manera que hemos creado árboles, podemos crear hierba. La hierba funciona de una manera un pelín diferente, porque la hierba es un plano que siempre mira hacia nosotros. Es un cuadrado, un rectángulo, que tiene una textura de hierba con transparencia, y esa textura de hierba siempre está programada para que automáticamente mire hacia la cámara. Entonces, se crea exactamente igual que cualquier otra cosa, pero está aquí. Place plants, stones and other small things. Básicamente, esta pestaña de aquí sirve para crear hierba. Entonces le digo, Edit Details, Add Grass Texture, añadir textura de hierba. Y entonces aquí selecciono una textura de hierba, que en este caso, si hacemos clic aquí, es esta textura que pone Grass 2. Esta es la que vamos a utilizar, ¿vale? Hacemos clic aquí donde pone Grass 2 y entonces aquí ya le podemos decir que OK y ya podemos pintar con esta textura de hierba. Cuidado con la intensidad, vamos a ponerle un poco menos de opacidad, entonces podemos pintar esto de hierba. Podemos seleccionar diferentes pinceles, igual que antes, y podemos ir pintando en las diferentes zonas que nos interesen, ¿vale? Después, cuando nos paseemos por aquí, pues veréis que el efecto de la hierba es bastante bueno. Ahora lo estamos poniendo un poco rápido, un poco lo bruto, queda un poco así pegote, pero si la base de hierba se hace bien, y sobre todo si cogemos un buen color de hierba de fondo, para que se mezcle con el color de la textura de hierba, podemos conseguir un efecto bastante bueno, ¿vale? ¿Verdad? Sí, la hierba también se mueve al viento. Sí, correcto.